Dios. Amén. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias. Amén. Vamos a cantar una alabanza y después de esta alabanza pasamos a la palabra para ir a nosotros para enfrente. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Así es que los invitamos que usted se una con nosotros a alabar al Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Oh, como el siervo, amén. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo en ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo en ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. De tu amor, yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo en ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Señor, una vez más. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo
y vamos a tratar de exponer algo que realmente tal vez algunos ya tienen conocimiento de estas cosas, pero de antemano con seguridad digo que muchos ignoramos muchas cosas todavía. Y al decir muchos ignoramos es porque muchas veces nosotros no alcanzamos a discernir y a nosotros de alguna manera obrar con entendimiento en las cosas que nos pasan, en las situaciones, y algunas veces pues son cosas que son un ejercicio para crecer y vienen a ser el obstáculo que nos detiene en nuestra carrera hacia donde estamos nosotros predestinados, que es vida eterna. Amén. Vamos a invitarles que abran su Biblia en el libro de Romanos capítulo 15 y vamos a leer aquí algunos versículos. Y les voy a decir que vamos a tratar un tema donde usted y yo, pues ciertamente tratamos de los hábitos el martes pasado, y ahora quisiera hablar de lo que son los sentimientos, aunque pues van a decir va compaginado, pero es una cosa muy diferente los hábitos a los sentimientos, ¿sabe? Porque los sentimientos pues de alguna manera ciertamente van creando hábitos, pero tenemos que nosotros de alguna manera comprender que los sentimientos, si no están bien fundados, pudieran operar y obrar y dar a luz malos hábitos también. Amén. Y vamos a ir al capítulo 15 del libro de Romanos. Ciertamente vamos a tomar también como parte y también como algo céntrico la vida de Moisés, pero vamos a hablar aquí un poquito también de nosotros, porque aquí nos habla de los sentimientos, del sentir de nosotros. Amén. Dice capítulo 15 del libro de Romanos, verso 1, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Tomemos en cuenta todo esto porque es algo bueno. Amén. Porque ni aun Cristo, dice, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dice así: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos permita tomar de esta escritura, de estas escrituras, una enseñanza que sea para beneficio de nosotros. Amén. Y usted y yo vamos a tenerlo presente de alguna manera. Al mirar la escritura nos vamos a ir de alguna manera tal vez mirando que hay algunas cosas que nosotros vamos a tener que ser impactados, y sobre todo si usted ya ha decidido servirle a Cristo, va a tener que mirar que pues van a ser impactos que son una necesidad de nuestra vida. Amén. Así es que démosle gracias a Dios por las cosas que nos pasan. Algunas no son de nuestro agrado, pero sobre todo cuando es tocando la palabra y exhortando algunas de las actividades que están en nuestra persona, pues es algo que es necesario que pase en nuestra vida. Amén. Señor Jesús, gracias por ser tan bueno en este día. Te pedimos de tu presencia en todo tiempo, Señor, que tú seas, Padre amoroso, el que nos ilumines el entendimiento, Padre amado, que tú seas, Padre amoroso, el que cubras, Señor, nuestro ser con tu presencia. Descienda, Señor, y nos permita, Señor, guardar, Señor, lo que conviene, Señor, para edificación de nuestra vida espiritual, Señor, y que bendigas a cada uno de aquellos que están en este
medio, Señor, conectado con nosotros, Señor, que podamos estar unánimes en esa búsqueda, Señor, de cómo servirte mejor, de nuestro sentir someterlo a tu voluntad, Señor Jesús, de que seas tú, Padre amoroso, el motivo de los cambios en nuestro sentir, Señor Jesús, y no vaya a ser, Padre amado, nuestra carne, Señor, Padre amado, la que gobierne y dirija, Señor, este sentir equivocadamente, conectándonos fuera de la voluntad de Dios, Señor. Bendice, Padre amado, mis labios, mi mente y mi corazón, y tú prepara mentes y corazones a través, Señor, Padre amado, de tu presencia, Señor. Toca, Señor, vida, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, poderoso Dios. Si usted estaba parado, puede tomar su lugar, y si estaba sentado, pues, bueno, qué cómodo, ¿verdad? Gracias a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Y vamos a hablar como punto, y de alguna manera vamos a dirigirnos como punto de partida a los sentimientos personales. Y usted va a poder experimentar que los sentimientos en realidad pues es algo que todos los seres humanos de alguna manera mostramos sentimientos, y tenemos nosotros esta parte muy presente, que los sentimientos siempre, muchas veces, son los que representan la actividad y el continuo vivir de muchos seres humanos. Y les quiero decir que se guían por lo que sienten, o nos guiamos por lo que sentimos, y nosotros muchas veces nuestros sentimientos nos engañan. Son participantes de cosas que no corresponden a la voluntad de Dios. Ese es un problema, amén. Y de ahí le voy a decir que de alguna manera en todo tipo de decisiones usted y yo y todo ser humano vamos a poder mirar que los sentimientos son impactados en cada uno de todos los seres humanos, sin excepción de persona. Los sentimientos es algo que es impactado en el ser humano, en las actividades, en las cosas que se deciden hacer, en las que no se deciden hacer, es impactado el sentimiento. Amén. Muchas veces nuestros sentimientos están gozosos, de alguna manera el sentir de nosotros es un gozo, pero muchas veces no analizamos de dónde viene ese gozo y por qué es ese gozo. Muchas veces también nosotros buscamos de alguna manera pasar un buen tiempo y ser nosotros de alguna manera alguien que disfruta en lo que sentimos, y esto nos lleva a, de alguna manera en ocasiones, a no alcanzar a discernir cómo se propicia lo que sentimos y por qué se propicia y para qué se propicia lo que sentimos. Amén. Entonces es algo que usted tiene que mirar. Lo que usted leyó aquí, ciertamente hablando del tiempo pasado, en el tiempo de Moisés, sus sentimientos de alguna manera los vemos que estaban de alguna manera impactados, porque él miraba algunas cosas que no correspondían en el orden del sentimiento correcto en el ser humano. O sea que en otras palabras, la discriminación, y podemos mirar el abuso, eso era algo que conmovía a Moisés de tal manera que le propició en su sentir un deseo de venganza. Y este es uno de los puntos que nosotros en ocasiones tenemos también nosotros este tipo de sentimientos, y nos llevan a cometer errores. Amén. Y la parte más interesante es que muchas veces nosotros, conociendo la verdad de Dios, muchas veces nos dejamos guiar por sentimientos ajenos que por alguna razón nos convencen y caemos en la trampa de Satanás. Amén. Dice la Escritura, lo que usted leyó, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Entonces el punto es que muchas veces nosotros nos sentimos fuertes y pensamos que tolerando las cosas y las situaciones, de ahí le voy a decir que pensamos que estamos bien, pero de ahí le voy a decir que este no es el sentir que Dios quiere que usted tenga, no es el sentir que debo tener yo. Este es un sentir que definitivo, si nosotros lo pensamos sin consultar lo que Dios tiene en sí, en opinión, en nuestro sentir, estamos hablando de pueda ser un sentir equivocado. Amén. Y esto es lo que dice, no agradándonos a nosotros mismos. Ese es el punto. Pues muchas veces nosotros nos tratamos de agradar a sí mismos.
Y les quiero decir que cuando nosotros nos agradamos a sí mismos, estamos quedando mal con el Creador de nuestra alma, de nuestra vida. Entonces este es un punto muy delicado, porque cuando nosotros nos agradamos a sí mismos, él va a decir, estamos fracasando. Ciertamente cuando usted empieza a comprender el plan divino de Dios en el llamamiento, usted va a agradarse a sí mismo dándole la honra y la gloria a Dios. Entonces cambia todo el asunto, porque el sentir es voluntario, buscando agradar a aquel que lo llamó, aquel que nos hizo, el Todopoderoso, el Creador y Salvador de nuestra vida. Amén. Dice la palabra de Dios, el verso 2, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Pero mire la última parte, dice, para edificación. Agrade a su prójimo en lo que es bueno. En otras palabras, qué hermoso es que podamos discernir el sentimiento de nosotros, y si vamos a agradar a alguien, que sea en algo que edifique, en algo que sea positivo, en algo que nosotros no ofendamos a Dios, sino que nosotros demos honra y gloria del Dios Creador, del Todopoderoso, aún en lo que nosotros hacemos para nuestro prójimo, dándole la honra que merece nuestro Dios. Entonces esto es un punto y un plan divino de Dios, que nosotros vamos a tener que tener sujetos nuestros sentimientos a Dios. Si nosotros no los tenemos sujetos a Dios, entonces esta carne, dice la Escritura, yo no lo digo, ahí en el libro de Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Son 14 puntos que menciona el apóstol, lo cual podemos ver que realmente el apóstol Pablo nos trae una enseñanza en todo eso, porque cada una de las situaciones que menciona, déjele voy a decir que tienen un derivado donde lo conectan a otra situación. Amén. Y el punto es esto. Dice, porque si aún Cristo se agradó a sí mismo, dice, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Siendo él Dios, ni él mismo en ese cuerpo humano, ni él mismo se agradó a sí mismo, sino fue en contra de la carne. Sus deseos definitivos los crucificó en la voluntad y en el orden, la disciplina del Creador. Ciertamente nuestro Dios, siendo Dios, él podía hacer lo que quisiera, pero déjale voy a decir que él mismo sujetó ese cuerpo físico en un orden que correspondía para ejemplo de nosotros, porque el verso 3 lo dice así, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Dice, antes bien, como está escrito, dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Como está escrito. En otras palabras, si usted mira, antes bien, todo lo que había establecido por medio de la palabra se cumplió en ese cuerpo físico. En esto les quiero decir que usted y yo también estamos predestinados, como estaba la enseñanza, de alguna manera nos dio el Señor una enseñanza, una cátedra este domingo. Nuestro hermano, Dios bendiga a nuestro hermano Efraín, que realmente nosotros fuimos predestinados ciertamente, y déjele decir, está escrito para nosotros un orden, ya lo estableció nuestro Dios, pero ese orden es necesario que nuestros sentimientos se sujeten y se adapten al orden de Dios, porque en sí mismo nosotros, por la naturaleza de la humanidad, nosotros día tras día estamos invitados a cometer siempre desobediencia, siempre a nosotros salirnos del orden de Dios, y eso es lo que Dios definitivo está demandándonos a nosotros, que seamos disciplinados. Ciertamente le voy a decir que en el llamamiento que le hizo Dios a Moisés ahí en el libro de Éxodo, se trataba de que él guardara un orden en el lapso de su ministerio que iba a llevar a cabo. Se trataba de que él se sujetara a Dios. Él tenía la oportunidad, incluso tal vez cuando miró que Dios derramó de las plagas, tenía la oportunidad de no parar esa plaga, que continuara castigando al pueblo de Egipto por lo que él había sentido anteriormente. Pero ¿sabe qué? Él estaba sujeto a Dios. Cuando aún se pedía misericordia, él clamaba a Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Así es que usted y yo tenemos, para que usted y yo aprendamos, tenemos el propósito, ciertamente muchas veces, pero muchas veces, déjele decir, el sentir está en contra del propósito.
Tenemos la bendición de Dios, pero muchas veces el sentir está en contra de la bendición de Dios. Tenemos el deseo de alcanzar la vida eterna, pero muchas veces podemos mirar que aún el sentir de nosotros va contra ese propósito de vida eterna en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener nosotros pendiente. La disciplina es algo que a Dios siempre le ha agradado. La disciplina es algo que a nosotros como hombres siempre nos disturba el sentir. Siempre nos disturba los sentimientos. Amén. Por eso el Señor, si usted mira, hay muchas escrituras que mencionan del sentir, pero una de las que más está de alguna manera para incitarnos a nosotros ser parte del propósito de Dios, en el libro de Filipenses capítulo 2, ciertamente lo que dice la palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no usurpó el ser igual a Dios. Este es el punto, el sentir de nosotros. Muchas veces nosotros, en nuestro sentir, nosotros pensamos que nuestro sentir está correcto. Y muchas personas, multitudes, incluso cristianos, se están guiando por su sentir. Y este es uno de los peores problemas, porque si no analizan en qué está fundado su sentir, estamos hablando de un problema que va a suscitar a una pérdida. Amén. Y este es un problema que se está perdiendo una vida, está perdiendo una alma. Entonces no va a ser posible que nosotros podamos, cada uno de nosotros, como dice la Escritura, agradar a nuestro prójimo en lo que conviene, en lo que edifica. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro sentir va a estar en prioridad. La prioridad debe ser agradar a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Yo le voy a decir, aunque usted no lo quiera aceptar, aunque alguien no le sirva a Dios, de todas maneras el sentir es impactado aún sin servirle a Dios. Es impactado muchas veces por la tentación, el sentir. El sentir es impactado muchas veces por la avaricia. Muchas veces es impactado por la mentira, por los celos. Muchas veces es impactado por la ira, el sentir. Miren lo que es el sentir. Les pido disculpas. Ay, todo el día ahora estuvo caliente y me hace falta tomar agüita. Amén. Entonces el sentir, de alguna manera usted y yo podemos mirar que aún sin servirle a Dios nosotros somos impactados. Pero qué hermoso es cuando nosotros venimos a Cristo. Entonces nuestro sentir empieza a tomar figura, empieza a tomar un orden. Y el versículo 2 que usted leyó aquí en el libro de Romanos dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Entonces la palabra aquí, el sentir, nos va a llevar a nosotros a hacer algo que definitivo lo respalda Dios. Ahora el punto es este: el sentir de muchos no es agradar, ni ayudar, ni ser bendición para su prójimo. Yo le voy a decir que muchos de nosotros sabemos verdades, pero no queremos compartirlas con nuestros prójimos, con nuestro prójimo. ¿Sabe qué? Y hablando de las buenas nuevas de salvación, muchas veces sabiendo que hay un Dios que está interesado en la salvación de aquellos seres humanos, muchas veces nosotros no le decimos: hay un Dios que te ama, que está esperando que tú procedas al arrepentimiento. Y muchas veces, pero si tenemos la oportunidad, una alma, si usted solamente le da la palabra, Dios se encarga. Esta palabra nadie la puede desechar. Sabe que una vez cayendo por el oído, va a el sentido, y sabe que por más que la quiera desechar, no es como el pan literal. El pan literal, por el proceso natural del ser humano, lo comemos hoy y sabe que lo desechamos en forma de desecho. Pero el pan espiritual, que es la palabra, porque la palabra es espíritu. La palabra usted la escucha o la puede leer, y esa palabra cae por el oído, que es una de las cavidades, o por los ojos, y esta palabra es el pan que definitivo tiene el poder para despertar el sentir del alma del ser humano.
tiene el poder para cambiar incluso el pensamiento del ser humano. Cuando el ser humano empieza a poner su sentir en el orden correcto, en el orden de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. El verso 4 que leímos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron. Amén. Les quiero decir que de alguna manera usted va a mirar que se escribieron cosas y estas cosas son importantes. Y estas cosas, le voy a decir que de antemano lo que es palabra de Dios va a impactar el sentir de muchos seres humanos. Yo estaba hablando de los hábitos el martes pasado. Le voy a decir que cuando Moisés fue impactado en su sentir, cambió su visión, cambió su manera de ser, cambió su manera de él dirigirse. Como antes se dirigía, cambió totalmente. Amén. Y todos, yo les decía que todos los seres humanos somos impactados de una manera en nuestros sentimientos, por lo bueno, por lo malo. Miren, yo me puse a pensar un poquito y dije, wow, el sentir del ser humano es impactado todo el tiempo. Muchos son impactados porque tienen, porque reciben. Otros son impactados porque el sentir del ser humano es impactado porque no tienen y por su necesidad. Otros son impactados porque es el tiempo de cambio en su vida y el sentir lo siente. Miren, cuando el cuerpo físico no trabaja y empieza a ponerse a trabajar este cuerpo físico, el sentir del hombre lo empieza a sentir. Empieza a sentir cansancio. Y le voy a decir que, y si le hace caso a su sentir, ¿sabe qué? Y si este era un hombre de Dios, ese sentir lo puede llevar a él a quedarse en casa descansando por su sentir que siente el cuerpo físico. Pero si nosotros sabemos que este sentir no corresponde al orden de Dios, debemos de esforzarnos y sacudirnos. Y de alguna manera nosotros vamos a ir en contra de nuestro sentir cuando se trata de corregir este sentir carnal. Amén. Aleluya. Porque muchas veces pasa eso en nosotros. Nosotros en ocasiones nos impacta la necesidad, buscamos los medios, le pedimos a Dios y Dios abre los medios. Cuando recibimos la bendición de Dios, después el otro impacto es el cansancio. Impacto también, y el otro impacto es, aparte del cansancio, ya es el tiempo limitado que tenemos. Siente el ser humano que no le alcanza el tiempo. Tiene que hacer muchas cosas y el tiempo ya no le alcanza. 24 horas que nos da Dios ya no nos alcanza. Y el sentir del ser humano es que no nos alcanza el tiempo. Entonces el sentir del ser humano es el que transmite las acciones que vamos a operar en sí. Gloria a Cristo Jesús. Me gustó y me agradó mucho esta escritura porque ¿sabe qué? Dice, porque las cosas que se escribieron antes, amén, para nuestra enseñanza se escribieron. Miren, les voy a decir que todo estaba escrito y ha sido escrito con un propósito. Por eso Dios así lo dejó establecido. Toda escritura es inspirada por Dios, presta para corregir, redarguir, enseñar en confianza. Entonces, toda la escritura que escribió nuestro Dios es una edificación para nosotros. Pero como ya no hay tiempo, el sentir está en nosotros, ya no hay tiempo para escudriñar, entonces nos quedamos con lo que nosotros sabíamos o dónde quedamos en el tiempo que nosotros pusimos nuestro sentir de búsqueda, de esa hambre de conocer. Pero les quiero decir, no permita que su sentir guíe su persona, no, deje que Dios guíe su sentir. Dejemos que Dios guíe nuestros sentimientos. Le voy a decir que si usted mira la vida de Saulo de Tarso, su sentir era un celo, pero era un celo equivocado. Estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Él consintió en la muerte de Esteban. Su sentir era
acabar con esa, supuestamente ellos la miraban como una secta. Yo le voy a decir que hoy en día el sentir de muchos aún miran todas las religiones como sectas, pero no se ponen a analizar la doctrina sana que Dios dejó en la iglesia que estableció, que es a través del nacimiento de la iglesia de Cristo. No se ponen a pensar y el sentir lo tienen como que todos son igual, cuando realmente hay una grande diferencia. Y nos ha impactado todo eso. Ese sentir a mí también me impactó en otro tiempo. Pensaba que todos eran iguales. Pero ¿sabe qué? Realmente podemos ahora discernir nosotros y mirar y discernir de alguna manera. Si habláramos de colores, alcanzamos a discernir los colores. ¿Por qué? Porque tenemos la visión a vista. En el término espiritual también, si nosotros estuviéramos conectados con la palabra y la conociéramos y miráramos que la palabra, para eso fue escrita. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces pudiéramos decir, bueno, esto conlleva a que nosotros aprendamos y miremos que realmente Dios aprobó lo que está escrito. Pero muchas veces no queremos hablar de lo que no está escrito. Queremos vivir lo que no escribió nuestro Dios. La Escritura misma nos enseña y nos dice, para nosotros agradar a Dios tenemos que creer como dice la Escritura. Así dice la Escritura, amén. Déjelo voy a decir, el sentir de nosotros es impactado, todos, sin excepción de personas, todos somos impactados. Le voy a decir muy particularmente el sentir de nosotros en las buenas decisiones. Si hablamos de hacer una decisión que sea buena, nosotros en nuestra vida para servir a nuestro Creador, vamos a ser impactados. Y sabe que muchas de las cosas que teníamos en nuestro sentir van a tener que ser quitadas de nuestra vida. Les quiero decir, muchas veces nosotros queremos agradar a nuestro prójimo, pero muchas veces no en el sentir correcto que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nos invitan a participar de cosas que no corresponden y lo peor de las cosas es que el sentir de nosotros está agradar a nuestro semejante, aunque sepamos que está mal. Le voy a decir, por eso están muchas familias a estas alturas y otros preparando consecuencias para sus generaciones próximas, venideras. ¿Sabe por qué? Porque consentimos las cosas que no debemos de consentir y el sentir de nosotros muchas veces se hace aliado de la mentira, de lo que no conviene. Gloria a Cristo Jesús. Cuando usted decide servirle a Dios, como yo le decía, es el tiempo donde usted va a ser impactado y ese impacto va a ser un estrago en su vida, porque sabe que los que sentían ira en el tiempo de las situaciones difíciles, el sentir correcto debe ser de amor, de paz, de bondad, de fe. Entonces les quiero decir que este sentir vamos a tener que pelear y luchar y vencerlo. Si no lo vencemos, va a estar en nosotros. Aleluya. Hay otros que tenemos otro tipo de sentimientos, otro tipo de sentir. Y cada uno de nosotros particularmente conocemos nuestro sentir. Amén. Y esas decisiones, hermanos, va a ser un impacto en nuestra vida o va a ser un impacto en la vida de aquellos que toman decisiones. Todos los que han decidido servir a Cristo, por ejemplo, vamos a tener que nosotros sujetar nuestros sentimientos y nuestro sentir a la voluntad de Dios. No se crea. Moisés ya estaba cómodo allí con su suegro, ya tenía él incluso su trabajo, ya tenía su hijo también, ya tenía su esposa, estaba cómodo. Pero cuando se puso en manos de Dios, el sentir que él tenía tuvo que ser desarraigado. Nosotros no sabemos cuál sería el sentir, pero sí le quiero decir que el sentir de él empezó a ser conmovido. Moisés era un ser humano como nosotros, él tenía temor igual que nosotros. Se sentía inseguro, ¿sabe por qué? Porque no se cree que iba a confrontar cualquier situación, no, iba a confrontar algo muy grande. Ahora nosotros también no sabemos y ni nos damos cuenta, muchas veces nuestro sentir cubre todo y nos ciega y no alcanzamos a mirar que tenemos que confrontar algo grande que está enfrente de nosotros, como es la desobediencia. La desobediencia es algo muy grande, que sabe que
precisamente a través de la desobediencia vino el primer pecado al mundo. Y déjelo decir que esa desobediencia les costó el bienestar de estar en un Edén. Tuvieron que salir fuera del Edén. Y no nos damos cuenta que es algo grande que tenemos que confrontar nosotros, como es la desobediencia. Y tenemos que confrontarla porque nosotros vivimos en desobediencia muchas veces. Y ese sentir de desobediencia nos conecta día tras día a actividades, y es un proceso donde nosotros vivimos. De tal manera que sentimos incluso confortamiento y agrado en nuestra carne. Pero ¿qué hay del sentir que Dios quiere que tengamos en nuestro ser? Gloria a Cristo Jesús. El verso 5 que leímos ahí dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Pero miren, para que podamos tener ese mismo sentir tenemos que venir, como dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Todos los seres humanos hemos pasado por diversos sentimientos, hermanos. Y todo, si usted lo analiza, es por las decisiones que nosotros hemos hecho. Amén. Y déjele, voy a decir que muchos de los que han entregado su vida a Cristo, usted va a mirar que usted ha pasado por diversos sentimientos. Amén. Y esos sentimientos, déjele, voy a decir, de alguna manera usted está mirando que esos sentimientos lo llevan a un compromiso, a servirle a Dios con fidelidad. Cuando usted se entrega a Cristo, aquí entran muchas cosas que muchas veces ni las mencionamos, pero son necesarias mencionarlas. ¿Sabe por qué? Porque estas cosas en nosotros producen sentimientos que antes no teníamos. El sentir de conocer de Dios cada día más. El sentir de nosotros, de alguna manera, presentarnos a nuestro Dios, que nosotros estemos aprobados. Es una búsqueda, ese sentir, cuando alguien se entrega a Cristo y lo anhela, ¿sabe qué? Es un deseo de una hambre, y es un deseo, es un sentir de saber más y recibir más, y cada día quiere aprender más, y cada día quiere conocer mejor a su Creador. Es un sentir. Y ese sentir le va a producir cambios en la persona, porque sus hábitos y su manera de sentir que tenía anteriormente va a tener que ir siendo desechada. Muchas personas que yo conocí, ciertamente yo nunca usé palabras obscenas o maldiciones, pero muchas de las personas que yo conocí que se han convertido, muchos han cambiado su sentir de maldecir a bendecir. Su sentir de pelear ahora incluso a sufrir afrenta y vergüenza, incluso para guardarse en el sentir que Dios requiere. En otras palabras, dispuestos a sufrir un poquito en el sentir que Dios quiere, nuestro sentir, hacerlo a un lado. Y le voy a decir, no quiere decir que dejemos de ser humanos. No, ¿sabe qué? Nos hierve y dijera, híjole, yo muchas veces todavía hace tiempo lo he dicho, híjole, si no estuviera en Cristo, ¿qué pasaría? En una hora de coraje me muero, yo creo. Pasa eso, hermanos. Amén. Ahora, déjale, voy a decir que si usted y yo miráramos esto, el sentir que Dios quiere en nosotros es un ministerio que pone en nuestras vidas. Este sentir es un ministerio para nosotros, el cual tenemos que cuidar de ese ministerio del sentir. O sea, en otras palabras, ahora tenemos que cuidar qué es lo que sentimos y qué es lo que hacemos cuando lo sentimos. Porque puede ser que sintamos una acción, hacer una acción que no corresponde a la voluntad de Dios, y ese sentir, usted y yo tenemos que analizarlo. Y déjale, voy a decir, nosotros tenemos que actuar de una manera que, si no es positivo nuestro sentir, nosotros tenemos que sujetarlo a la voluntad y obediencia de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Algo muy maravilloso pasa. Amén. Algo muy maravilloso. ¿Sabe qué? Si nosotros hacemos esto, lo que vamos a ir es tomando fuerza
Por eso el Señor aquí a través de la palabra dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas, dice, de los débiles. Pero ¿cómo vamos a poder ser fuertes si nosotros no podemos sujetar ni siquiera nuestro sentir en nosotros? Yo lo digo por mí también. Tenemos que sujetar nuestro sentir. ¿Sabe que yo me echo unos pleitos conmigo mismo? Sigo siendo el mismo hombre, el ser humano, que tenía sentir, de una manera de sentir diferente las cosas cuando me pasan. Gracias a Dios que ya ese hombre ya no es el mismo, sino en un sentir, ¿sabe que se hubieran de quebrar muchas cosas? Por eso es una necesidad que nosotros tengamos pendiente. Amén. Esto es dándole nosotros énfasis a lo que dice la palabra y no agradándonos a nosotros mismos. O sea, que no se agrade usted a sí mismo. Cuando habla de lo que menciona ahí el capítulo 5, verso 19 del libro de Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Mire nada más si usted menciona esos hábitos y esas acciones, esas obras. Es una manera de sentir también, lo cual a los que practican esas cosas les es un placer. Les viene a ser algo agradable. Su sentir está gozando con su carne. Porque así lo dice, manifiestas son las obras de la carne y empieza con adulterio. El adulterio es un sentir que definitivo el que lo practica, supuestamente su manera de pensar lo disfruta, pero es un sentir equivocado y es una manera de disfrutar equivocadamente. Entonces les quiero decir que esta es una de las áreas que muchas veces nosotros no nos paramos a meditar. Ya cuando Dios nos permite entender esto, esa lucha la tenemos que pelear nosotros. Amén. Y es un ministerio particular de cada uno de nosotros, porque ese ministerio nosotros tenemos que cuidarlo. Yo no puedo cuidar la vida de alguien en sus sentimientos. Tampoco nadie puede cuidar mi vida y estar al pendiente de mis sentimientos. No puede hacerlo. Tengo que hacerlo yo particularmente. Muchos de nosotros hacemos cambios radicales donde nosotros nos sentimos bien y participamos y nosotros deleitamos de las grandezas de Dios y nuestro sentir está conectado con Dios. Pero ¿qué pasa cuando viene la lucha y la prueba? El ejercicio que teníamos que pasar, muchas veces nos quedamos en medio del ejercicio. En otras palabras, es la prueba. No es porque Dios nos esté de alguna manera mandando a probar. No, es porque ¿sabe qué? Son términos que nosotros vamos a vivir diariamente, cotidianamente. El simple hecho de que usted se tropiece por ahí en una piedra, en su pie, que se golpee su pie o su mano, muchas veces, ¿qué es lo que siente el sentir de su cuerpo? Yo les digo, de mi parte, yo sabía que a veces estoy trabajando y me doy con el martillo. Quisiera quebrar el martillo. Es un sentir equivocado. Pero después, ¿sabe qué? Me acuerdo y digo, ay Señor, pues gracias porque me di un golpe. Es tiempo para darte gracias por este golpe que me di. Gracias, porque sabes que lo voy a disfrutar. A ti te dieron muchos y por amor a mí, soportaste esos golpes. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Entonces este es un cambio que tal vez usted, si lo ha hecho radicalmente, ahora tiene que hacerlo firme, serio, establecerlo en su vida. Porque pudiera ser un cambio radical que nos llena de gozo, nos llena de emoción. Y déjele voy a decir que el saber que estamos aún, y ahorita como yo lo estoy diciendo, esto es un ministerio particular de nosotros, mío, de usted. Nos llena de gozo decir, estoy participando y estoy peleando la buena batalla. Eso es lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Timoteo. Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Pero se trata de que nosotros lo hagamos con entendimiento. Que nuestros sentimientos se pongan a la línea de lo que Dios requiere. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Nosotros en sí pudiéramos hablar de diferentes pensamientos, de diferentes sentimientos. Y es porque esos sentimientos a cada uno de nosotros nos pueden envolver cada día o cada día tenemos nosotros de alguna manera algunas situaciones que vamos a vivir.
Y en algunos de nosotros se puede manifestar algunas situaciones, en algunos es manifiesto un sentimiento de gratitud. Y ese sentimiento de gratitud, ¿sabe qué? Debería estar siempre, todos los días en nosotros. Porque ¿sabe qué? ¿Con qué le vamos a pagar a Dios lo que Dios hizo por nosotros? De verdad, nosotros ser agradecidos con Dios, lo que hiciste por mí. En gratitud, Señor, te doy las gracias continuamente. Yo no sé cuántos han recibido favores de una persona y en veces a esa persona que de alguna manera hizo un favor para una persona, le tienen un agradecimiento y tal parece que los días de su vida no le alcanzan para agradecerle. Pero ¿por qué no a Dios? Si Dios hizo algo que de verdad sobrepasó todo lo que pudiera hacer un ser humano. Pero nuestros sentimientos, ¿cómo están nuestros sentimientos? Muchas veces nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén, gloria a Cristo Jesús. Dios ha hecho cosas grandes. Y les quiero decir, hay algunas cosas que pasan en nosotros, los sentimientos de nosotros de alguna manera en veces se desbordan en gozo. Y es un gozo muchas veces al escuchar la palabra de Dios, incluso sentimos un gozo que nos conecta con Dios y decimos, gracias Señor por lo que ha hecho por mí. Gracias Señor porque de verdad me levantaste de una manera de vivir donde yo estaba perdido. Y estamos gozosos, alabando, glorificando a Dios. Y esto se convierte, pasa del gozo a la alegría. Es un sentir de gozo y de alegría. En medio de todo eso nos sentimos seguros en ese tiempo, en esa etapa. Nos sentimos con una gratitud grande, con el deseo incluso de hacer algo para Dios. Pero este sentir muchas veces es un sentir pasajero. Que por un tiempecito lo sentimos y después pasa y deja de ser. Mirando lo que le pasó a Saulo de Tarso cuando este varón tuvo el encuentro con su Creador, con Jesús. Le dijo lo mismo que le dijo Moisés, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe qué? Son dos puntos diferentes en tiempos, generaciones diferentes, pero el mismo propósito de Dios. Moisés tenía que ir y negociar la salvación o la liberación del pueblo de Israel. El apóstol Pablo tenía que ir y también negociar la salvación de todo pecador. Todavía hasta la fecha, la enseñanza del apóstol Pablo la tenemos entre nosotros, la de Moisés también. Él negoció y negoció bien. Y le voy a decir, son dos personas diferentes, pero déjale decir, lo mismo pasó en el término del sentir, lo mismo experimentaron. Tal vez yo no, del apóstol Pablo no miramos que él argumentó, Señor, tengo miedo. ¿Qué les voy a decir? De Moisés sí vemos que él argumentó, Señor, pero ¿qué les voy a decir? ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Y a Moisés solamente le dio, ¿qué traes en la mano? Un cayado. Fue todo lo que le dio. Pero cada vez que se presentaba la situación y la necesidad, Dios estaba con él. El sentir de Moisés era agradar a Dios. El sentir de Moisés había cambiado de ser un Moisés vengativo a ser un Moisés reconciliador. Un Moisés misericordioso. Saulo de Tarso, de ser un perseguidor, después vino a ser el que narraba y hablaba y iba de pueblo en pueblo a predicar el evangelio. Cuando les escribió a los filipenses, haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo. Yo le voy a decir que definitivo lo que estamos mirando es que él lo sentía por eso. Ese sentir lo llevaba con él. No lo paraba nada. Ese sentir nunca cambió en su persona. Era azotado por amor a Cristo y su sentir estaba firme para servir y hacer la voluntad de Cristo.
no menguaba su sentir, de tal manera que él pasaba por situaciones difíciles y su sentir era llevar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿cuál es nuestro sentir? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Volviendo en la vida de Moisés, hermanos, estamos hablando de cosas que definitivo él vivió, él las experimentó. Moisés se miró pequeño. Para él era una misión muy grande. Él se miró pequeño ante una misión tan grande como la de rescatar a todo un pueblo que estaba en opresión, en esclavitud. Se miró pequeño. Pero ¿sabe qué? En su seguridad como hombre, Moisés termina reconociendo que el que hacía todas las cosas, el que produce el poder, el que hacía posible lo imposible, era el Creador, el que estaba hablando con él, el que lo estaba mandando a esa comisión. Usted y yo, muchas veces, no alcanzamos a mirar todo esto, pero realmente nuestro Dios quiere que usted y yo miremos de otro punto de vista lo que no podemos mirar con nuestros propios ojos. Muchas veces decimos, es que no sé hablar. ¿Moisés eso lo dijo? No sé hablar, Señor. Aleluya. Pero ¿sabe que Moisés lo sintió, lo entendió, hermanos? Lo vivió. Él vivió muchas situaciones. Les voy a decir, él vivió inseguridad, la vivió. Ese sentir de inseguridad, él lo sintió. Muchos de nosotros también en ocasiones nos sentimos inseguros. Mire ahorita la multitud de personas que dicen, yo no me entrego a Cristo porque no estoy seguro. ¿Pero no está seguro de qué? ¿Y lo que tiene, qué le da seguridad? Pero todo esto, estamos hablando de un proceso donde nosotros tenemos que mirar que realmente nuestro Dios quiere cambiar por completo nuestro sentir. El sentir de nosotros no debe estar fundado en lo que la carne nos lleva a sentir en cada situación. No, no está fundado en eso. Debe estar fundado en nuestros sentimientos. El sentir de nosotros debe estar fundado en la verdad de Cristo Jesús. Debe estar fundado en la obediencia a Cristo Jesús. Debe estar fundado en agradar a su Creador. Gloria a Cristo Jesús. Nosotros muchas veces, el sentir de nosotros es impactado muchas veces incluso hasta por la duda. Y aún esto estamos hablando en cristianos que ya entregaron su vida a Cristo. Empezamos con un clamor, con una oración, y si Dios no nos contesta, empezamos a dudar. ¿Será cierto? Se me hace que ni Dios hay. Algunos se han atrevido a decir, se me hace que ni Dios hay. ¿Qué sentir? ¿Qué tipo de sentir? ¿Cuál fundamento tiene su sentir en ese tipo de personas? Hay algunos que en su manera de sentir han claudicado e incluso han dejado de participar, han dejado de buscar sentir agradar a Dios y se han empezado a sentir agradándose ellos mismos. El sentir de agradarse a sí mismos. Pero no se dan cuenta que en medio de todo eso se llevan sus hijos, se llevan sus familiares, porque presentamos un Dios pequeño ante nuestra familia, cuando en realidad nuestro sentir debería estar firme. Les quiero decir, vamos ahí al libro de Éxodo y vamos a mirar esta parte, cómo Moisés también sentía temor a lo desconocido, pero cómo Dios habló con él y le hizo saber. Ese sentir tenía que ser quitado de su mente, de su vida. Capítulo 3, verso 11, vamos a leer algunos versículos ahí. Moisés, respondiendo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué pregunta tan común? ¿Quién soy yo? Se miraba a alguien insignificante. El sentir que tenía allí no era de un hombre seguro.
¿Quién soy yo? Pero dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. La respuesta de Dios fue algo firme. Ve porque yo estaré contigo. En otras palabras, tal vez tú sin mí no vas a ser nadie, pero estando yo contigo, vamos a ver quién eres. Aleluya. De igual manera nosotros, sin Dios no somos nadie, pero cuando Dios está con nosotros, somos hijos del Dios Altísimo. ¿Saben lo que nos convierte el Señor? Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice así, vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Miren, no somos cualquier cosa, pero ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿De verdad nosotros lo sentimos? ¿Lo creemos? Lo que le dijo Moisés, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Le da una señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando lo hayas sacado, vas a servir a Dios. Mire el punto. Hasta que nosotros no vencemos es cuando servimos a Dios. Mientras estamos en este tiempo de mediocridad, con los sentimientos o nuestro sentir partido, no le vamos a dar un buen servicio a Dios. En otras palabras, cuando te des cuenta quién soy yo, me vas a servir. Cuando te convenzas y pongas tu sentir en el orden correcto. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dijo Moisés a Dios, dice, he aquí, llego yo a los hijos de Israel. Mire la duda. Amén. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Hay inseguridad en Moisés. ¿Qué les voy a decir? Yo te conozco, pero ¿cómo voy a presentarme para decirles el sentir? Ya debería de haber estado firme. Y estaba firme que sí sabía que era Dios. Pero ahora para comunicárselos a las otras personas. Muchas personas se dan cuenta que sí es Dios y él tiene un sentir de que están seguros que es Dios. Pero ¿cómo presentamos a Dios? Muchas veces variando nuestro sentir. No. Tenemos que tener un sentir firme. Un sentir donde nosotros debemos de darnos cuenta que va a ser impactado, pero va a tener que ser, así como dice la palabra de Dios, como las palmeras, que se tienen hasta el piso, pero cuando pasa la tempestad se vuelven a enderezar y están en su lugar perfecto. Amén. En otras palabras, es por la tempestad tal vez que se esté venciendo, pero no es porque ha faltado la manera de sentir ese deseo de servir y ser fiel a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Amén. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordaréis por los siglos. Gloria a Cristo Jesús. Dios quiere tratar con nosotros también. El sentir de nosotros, hermanos, si es de gozo, hermano, tiene que ser un gozo que se perfeccione en la voluntad de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El tiempo siempre nos lleva, pero en fin, vamos a tener que hablar de este asunto. Amén. Y ese gozo, si es un gozo, y ese es un sentir que está confirmado y fundado el gozo en Dios, debe estar en el orden correcto en Dios. Dice la Escritura, yo no lo digo ahí en el libro de Corintios, dice, por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, consolaos, ser de un mismo sentir y vivir en paz, y el don de paz y de amor estará en vosotros. Ese sentir tiene un precio, es despojarnos a sí mismos nosotros.
Ciertamente usted y yo tenemos la oportunidad de nosotros mismos decidir. Por eso les digo lo que dijo el apóstol Pablo allá, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, que le enseñó a los filipenses. No fue cualquier cosa. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a cerrar mirando estas cosas. Amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, después si usted sigue, dice, siendo en forma de Dios, no usurpó el ser igual a Dios. Este es el punto. Usted puede tomar decisiones, yo puedo tomar decisiones, pero Él se sujetó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la cruz. Ahora nosotros, nos invita a todos, sin excepción de personas, dice la Escritura, a todos, sin excepción de personas, a ser de un mismo sentir. El sentir de nosotros sería agradar a Dios. Y déjele voy a decir lo que usted y yo leímos en el libro de Romanos, que usted lo leyó por sí mismo. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que puede o en lo que es bueno. Pero dice la palabra de Dios, para edificación. Entonces nosotros tenemos que estar al pendiente. Si nos vamos a agradar y vamos a estar todos unánimes en un mismo sentir, tenemos que estar agradando los unos a los otros, pero en el sentir de agradar a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Lo que dice, finalmente dice, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendiciones. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. El ser humano a sí mismo se engaña. Nosotros nos engañamos a sí mismos. Y muchas veces nosotros decimos amamos a Dios, pero en sí no alcanzamos ni siquiera a saber la derivación de lo que es en su totalidad amar. Porque siempre nosotros tratamos de amar a quienes nos aman. Y eso dice la palabra de Dios, es fácil. Pero dice, yo te mando y te demando que ames incluso a tus enemigos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos una vez más a leer esta parte donde empezamos y ahí terminamos. Dice el verso 3, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Verso 5. Y ahí cerramos, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, no según usted, no según yo, no según, como luego dicen allá, que según, y le ponen el nombre que quieren. Aquí dice, según Cristo. Amén. ¿Quién? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a pedirle a Dios que unámonos. Esta es una de las cosas, hermano. Estar en clamor unánimes, unidos, es algo grande. El sentir de nosotros, hermano, incluso en la necesidad, es cuando Dios quiere tratar más con nosotros. Pero pasando la necesidad quiere seguir tratando con nosotros. Vamos a pedirle oración por Luciano, ¿se llama? Luciano Díaz, que el Señor mire su necesidad y que nos permita escuchar que Dios tuvo misericordia de su necesidad. También les pido oraciones por mis hijos, por mis nietos, por nuestra familia, por mi familia y por todos nuestros hermanos en Cristo. Oremos los unos por los otros. Realmente Dios tiene un plan muy especial para todos. Solamente requiere que nosotros pongamos atención. Muchas veces nuestro sentir no está en
el deseo de escuchar, pero escuchar es algo que nos conviene, porque ahí le voy a decir que nos aprendemos a través de escuchar o leer. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que leen o escuchan. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano Luciano y por cada uno de los hermanos que estuvieron conectados. Dios los bendiga grandemente. Para que el Señor pueda operar en estas necesidades, hermano, necesita creer usted. Y le invito a nuestro hermano Luciano que lo crea con todo su corazón. Nos vamos a unir en esa necesidad. Yo creo que Dios es un Dios de misericordia, lo cual cuando nos oramos es en súplica, en petición, en ruego, para que esa necesidad sea respondida conforme a su petición. Vamos a orar todos juntos. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por permitirnos, Padre amoroso, llegar a ti, Señor, a través de esta oración, Señor Jesús, a través de esta súplica, Señor Jesús, pidiendo, poderoso Dios, por esta necesidad que tiene nuestro hermano Luciano Díaz, Señor, que tú seas, Padre amoroso, el que toque, Señor, su necesidad. Si es su cuerpo físico, Señor, que tú, Padre amoroso, restaures con tu gracia y misericordia, lo cubras, Señor Jesús, y lo hagas libre, poderoso Dios, de toda enfermedad, Señor Jesús, Padre amoroso. Te lo pedimos, Señor. Tú eres, Padre amado, el que operas en lo imposible, Señor. Permítenos, Señor, escuchar, Señor, que Él ha recibido, Señor, de tu gracia y de tu bendición, poderoso Dios. Tú, Padre bendito, toma, Señor, su necesidad y en tus manos ponemos, Señor, su cuerpo físico, su vida, su alma es tuya, Señor. Permítele, Señor, que Él pueda tomar esa decisión, Padre amoroso, de poner, Señor, su sentir en tu voluntad, Señor Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús, de igual manera, por cada uno de los que estuvieron y están con nosotros todavía, por los que van a escuchar y ver este mensaje a través de los días, años tal vez, que tú seas, Padre amado, quien toques, bendiga sus vidas y bendice cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Por mis hijos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos en la fe, cuida de cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. De igual manera, por los que están en batallas, en sufrimiento, Señor, ten pendiente de ellos. Por nuestro presidente, incluso, Señor, por todo el gabinete, Señor, que tú seas, Padre amado, el que provea, Señor, la bendición, la sabiduría, el entendimiento, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre amado. Amén. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos despidas de este lugar nunca de tu presencia y tú tomes, Señor, Padre amoroso, nuestras vidas en tus manos, Señor. Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, les guarde, hermanos. Los esperamos. El jueves tenemos una cita aquí a las 7 otra vez. Que Dios los bendiga y los guarde. Hasta pronto, hermanos. Amén.